Hola, bienvenido, bienvenida a Ynet. ¿Alguna vez ha pensado en cómo alargar la vida útil de la batería de su portátil? En este vídeo le presento una solución práctica, eficaz y completamente gratuita. Mi aplicación domótica para cuidar su batería en Windows. Se trata de una herramienta inteligente que automatiza el proceso de carga para evitar el desgaste prematuro, ahorrándole dinero en reemplazos y ayudando a reducir el impacto ambiental de la tecnología. Si valora el cuidado de su equipo y quiere aprovechar al máximo cada carga, este vídeo le interesa. Pero antes de empezar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like y hacer una donación para poder seguir adelante con este proyecto. En este vídeo de mi canal podrán encontrar todos los detalles al respecto. Muchas gracias. Antes de analizar la aplicación y explicarle cómo adaptarla a su propio equipo, le mostraré un vídeo en formato vertical para que vea cómo funciona. Esta es la notificación de batería cargada. Y esta otra, la notificación del enchufe Wi-Fi. Si deseas saber más, suscríbete al canal y deja un me gusta para que este vídeo llegue a más personas. Esta lista resume en 5 pasos todos los procesos y operaciones de lectura y escritura que realiza el script. Pero tenga en cuenta que algunas funciones del punto 5 y otras adicionales se tratarán más adelante en la segunda parte de este vídeo. Si la lista anterior no es suficiente y desea profundizar, aquí tiene el diagrama de flujo que le permitirá seguir la lógica de la aplicación sin necesidad de interpretar el código fuente. Para instalar la aplicación en su equipo, descargue el archivo .zip y descomprímalo en cualquier ubicación
de su carpeta de usuario. Defina la ruta del archivo de configuración en el script principal y tenga en cuenta que el diseño de la aplicación contempla que el archivo de configuración y el script principal puedan estar en cualquier ubicación. Modifique el archivo de configuración para adaptarse a su propio sistema. Adapte la ruta del script a su sistema en el lanzador para que la aplicación se ejecute correctamente y tenga en cuenta que el diseño de la aplicación contempla que el lanzador pueda estar en cualquier ubicación. Y si desea iniciar la aplicación en cada inicio de sesión, cree un acceso directo al lanzador en la carpeta de inicio. Ahora seleccione el archivo del lanzador y haga clic en Abrir para ejecutar la aplicación. Recuerde que necesita un enchufe Wi-Fi para que la aplicación pueda cortar o restablecer la energía automáticamente. En el próximo vídeo configuraremos el enchufe y añadiremos nuevas funciones como un registro de errores y un script para apagar el enchufe automáticamente al apagar el portátil. Muchas gracias por la atención.